Como yo estoy suscrito a los vídeos de la Iglesia Bautista La Buena Nueva, me llegó uno en el que veía allá al fondo al pastor y estabais todos sentados así en una mesa y entonces el pastor iba a predicar sobre las bendiciones del matrimonio, creo que fue. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando le dijo a algún hermano que estaba aquí en este lado que leyese Génesis 2:24? Y yo dije, ¿he escuchado bien? Y entonces él dijo, por tonto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y la hermana Joy enseguida saltó, no, no, no. Y entonces me di cuenta que era una broma. Pero yo luego estuve pensando y digo, un momento, no, que va, Proverbios 19 dice que el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. O sea que el tonto soy yo. No, no. Estamos completos en Cristo, igual solteros que casados. Muy bien. Entonces, ahora sí volvemos. Pero, lo decía por esto, porque me acuerdo muy bien de los 3 elementos o características. Y el primero era perdonar. El segundo era la gratitud, gracias. Y el tercero era decir te amo, amar. ¿Sí? Entonces yo, pues siempre predico allí en Elche, por lo menos 2 veces, y de esto que predico, aunque todos los domingos enseño a la escuela dominical, me gusta, la escuela dominical es un poco diferente, ¿no? Pero de los mensajes que predico allí en Elche, me gusta predicarlos luego aquí. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando yo tenía este mes, pues debido a que el pastor viajó para la Carolina, creo que el pastor también, José, y el pastor Alberto fueron, porque enterraron a la hermana Maite allí, el cuerpo, porque ella está disfrutando del Señor. Y entonces pues me dijo el pastor, Fernando, yo no voy a poder llegar el miércoles por la tarde al culto, entonces si puedes por favor traer la palabra. Yo claro que sí, sin problema. Entonces ahí yo tenía 3 sermones dispuestos y yo digo, Señor, ¿cuál de ellos traigo? Y cuando escucho ese y habla del perdón, digo, gracias Señor, ya está, ahí vamos. Entonces, vamos a buscar Mateo 18 y vamos a ir al versículo 21. Y Mateo 18, 21, después de lo que el Señor les está diciendo, fíjate lo que dice el 15. El 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces el 21 nos dice que se le acerca Pedro, dice entonces se le acercó Pedro al Señor y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Muchos nos preguntamos por qué Pedro se acercaría al Señor y le diría, Señor, ¿cuántas veces tendría yo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Parece ser, algunos dicen que es posible que por ser Pedro como era tan impulsivo y después de lo que hizo, que le preguntó el Señor, ¿vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Y el que dio la respuesta magistral fue Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hay algunos intérpretes eruditos de la Biblia que dicen que puede ser que a lo mejor los demás empezaron a meterse con Pedro. Pedro, ahí está, el único que dio la respuesta correcta, ¿eh? Mira, ala. Y entonces él estaba molesto con los compañeros, con sus hermanos apóstoles.
porque se metían con él. Es una posibilidad. Pero es muy interesante porque cuando llegamos a ver lo que sucede ahí, lo que el Señor responde no es otra cosa que una historia, una parábola que nos dice ahí en la Biblia los dos deudores. Y así nos ayuda a entender este asunto del perdón. Hermanos, este asunto del perdón es tan importante que esto tiene que quedarse arreglado en nuestros corazones. Yo siempre cuando me dirijo a la iglesia pienso que estoy hablando con personas que han nacido de lo alto, ¿sí? No con personas como Nicodemo cuando se entrevistó con el Señor Jesucristo, que sabía mucho de religión, pero muy poco del nuevo nacimiento. De hecho, no entendía. Entonces, vamos a orar y pedir al Señor que bendiga. Padre eterno, gracias, Señor, por esta bendición tan grande que tenemos de exponer tu palabra, Señor. Tenemos labios de barro, labios sujetos a poder decir cosas que no te agraden. Por eso rogamos que tú dirijas estos labios de barro, Señor, y que tú des las palabras que quieres que oigan nuestras almas para crecer en el Señor y ser más y más a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Oramos que bendigas esta palabra en el nombre de Cristo. Amén. ¿Yo perdonar? Sí, tú. ¿Quieres seguir disfrutando de la comunión del Señor? Las bondades y excelencias de una relación fructífera con el Señor, entonces tienes que perdonar. Pero es que tú no sabes lo que me ha hecho. No puedo perdonar. ¿No puedes perdonar? Permíteme enseñarte algo. Vamos entonces, ya lo hemos hecho, a Mateo 18, 21 y 22, cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y entonces viene el ejemplo terrenal que el Señor usa para ilustrar una o varias verdades espirituales. Cuando Pedro pregunta y dice, ¿cuántas veces perdonaré? Dice el hermano John MacArthur que posiblemente el número que circulaba entre los líderes religiosos de aquella época, los fariseos, saduceos, era el número 3. No sé si tendría algo que ver con la Trinidad divina. Lo consideraban como un muy buen número. Tienes que perdonar por lo menos 3 veces. Y Pedro dice, bueno, voy más arriba de 3, voy hasta 7, porque 7 sabemos que es el número perfecto. Y la respuesta del Señor es sorprendente, porque le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y por supuesto, no dice esto para que nosotros vayamos a la calculadora y hagamos la cuenta. No, 400 y pico, ¿verdad? Lo dice para indicar una verdad de que siempre que venga a ti el que te ha ofendido pidiendo perdón, debes de darle el perdón. Por lo cual, versículo 23, y entonces aquí viene la historia. O sea, no hagas caso de ese titulito ahí porque aquí hay una conexión, eso no debería de estar ahí. Lo ponen para indicarnos que ahora viene el Señor a contarnos algo. Pero después de haber preguntado Pedro cuántas veces
tengo que perdonar. Él le dice hasta 70 veces 7 y ¿sabes por qué? Te voy a contar algo, Pedro. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y el primer punto de lo que queremos ver hoy es un rey hace cuentas con sus siervos. Vosotros sabéis que el Evangelio de Mateo nos habla del rey. Jesucristo nos lo presenta como rey. Marcos, Jesucristo es presentado como siervo, Lucas es presentado como el hombre, el Hijo del Hombre, y Juan, el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero muy interesante que Él aquí nos presenta a un rey que hace cuentas con sus siervos. En aquella época, pues teníamos, ¿qué rey teníamos? Por ejemplo, el rey Herodes. Entonces, lo que Él nos está ilustrando es comprensible. Este rey dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Y tú sabes quiénes eran estos siervos? Estos siervos eran altos mandatarios que recibían y recolectaban los impuestos. O sea, no eran siervos así, vamos a decir, de la plebe. Eran como subministros, ¿no? Que trabajaban para el rey o ministros. Eran gente considerada de alto rango. Y lo que sucede es muy interesante. Vamos a leer del 23 al 25. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. La cantidad de años que llevaría ese hombre trabajando para este rey y echándose al bolsillo muchísimo dinero. Porque estos 10,000 talentos están simbolizando una cantidad exorbitante, demasiado grande para ser pagada. La idea aquí es que es una cantidad que no hay hombre que pueda pagarla. ¿Sí? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, la sentencia, el rey ordena ser vendido como esclavo a él y a toda la familia. Pero ahora, como segundo punto, vemos algo muy interesante y es que este siervo se humilla. ¿Es algo digno de imitación? ¿O es algo digno de una hipocresía sorprendente? Y luego veremos el porqué. Porque este siervo se humilla, versículo 26, entonces aquí aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Bueno, postrado. Una buena indicación de su propósito de humillarse ante tal situación, ¿verdad? Súplica, muy buena actitud para provocar el perdón en el rey. Clama por paciencia para con él, muy bien, para aplacar el enfado que tenía el rey. E incluso dice que lo pagará todo. Pero aquí, hermanos, lo tengo escrito entre paréntesis, imposible. Imposible. Está haciendo una promesa que no va a cumplir. Eso es muy indicativo, porque cuando termine la historia que está dándonos el Señor Jesucristo, vamos a ver el porqué, esa
afirmación y yo te lo pagaré todo no tiene sentido ninguno. Ahora vemos una actitud divina, versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, la misericordia, como tercer punto, la misericordia entra triunfante y resuelve un problema imposible. ¿Por qué? Porque la misericordia lo que hace es que mueve el corazón del rey a tener misericordia de su siervo. Versículo 27. La misericordia del rey le da libertad y le suelta. En el mismo versículo 27 nos dice. Y la misericordia del rey lo mueve al perdón de una deuda que no se puede pagar. Hasta ahora, lo que aquí sucede es maravilloso. El regalo que acaba de recibir este siervo es precioso. Nada más y nada menos que el perdón de toda una deuda que no se puede pagar de otra manera. Pero sigamos con la historia, porque no termina aquí. Y ahora, el cuarto punto, la actitud del siervo para con su consiervo, deplorable. Vemos que encuentra a un consiervo. Estamos en el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Este señor encuentra a un consiervo que le debe una cantidad pagable, probablemente el sueldo de unos 3 meses. Para un trabajador mileurista, 3.000 euros. Se pueden pagar 3.000 euros, ¿verdad? Poco a poco. 100 denarios. Pero este señor, su actitud deplorable, le pone las manos encima, le obliga ahogándole a pagar la deuda. Y vamos ahora al punto número 5, donde vemos algo muy interesante, y es que Dios, cuando nos cuenta algo, nos da unos detalles que son preciosos en sí mismos. ¿Por qué? Porque vemos que el consiervo se humilla delante del siervo. El siervo se humilla delante de ¿quién? De un rey. Pero aquí el consiervo se humilla delante del siervo, que para él es su jefe, ¿no? Y esta actitud, hermanos, es digna de imitación y es una actitud donde no hay hipocresía. Fue de corazón. Y vemos en el versículo 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Postrado a sus pies, se humilla. Que si tú vas hacia atrás, ves que en el versículo 26 el siervo también se postró. El siervo lo que hizo fue que suplicó, pero el consiervo lo que hace es que ruega. Muy parecido a lo que hizo el siervo que suplicó. Y el consiervo le dice, ten paciencia conmigo. ¿Sí? ¿Y qué hace el siervo también en el versículo 26? Clama por paciencia para con él. Pero hay una diferencia, y es que el consiervo dice, y yo te lo pagaré todo. Y aquí entre paréntesis tengo yo escrito, posible. No imposible, posible. ¿Qué hace el siervo? Él dice, yo te pagaré todo. Eso era imposible. Pero aquí este señor
que se humilla postrado a sus pies y ruega y le dice: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. ¿Qué es lo que hace? Punto número 6. Falta de perdón del siervo. Una actitud carnal, terrenal e infernal. Hermanos, no hay misericordia. El siervo ha olvidado algo de vital importancia. Y no se le ocurre otra cosa, versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pague la deuda. Un poco difícil, ¿verdad? Pagar la deuda desde la cárcel. Punto número 7, un testimonio deplorable. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¡Qué vergüenza! Con lo que el siervo ha recibido del rey. Y mira lo que está haciendo este. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¿Y qué? Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Sabes qué? Vámonos al rey. Vamos al rey y vamos a explicarle lo que ha hecho este ministro suyo con un consiervo. Porque es que esto clama al cielo. Los consiervos ven el ejemplo triste de alguien que podía haber perdonado y no lo hizo. Y las consecuencias van a ser desastrosas. Así que fueron y refirieron al rey todo lo que había pasado. Hermanos, nunca nos olvidemos que Dios ve todas las cosas con detalle, con precisión. Y una de las cosas que no debemos nunca de olvidar es que si a Dios se le escapara algo que no ha visto, oye el clamor de sus hijos desde la tierra por las injusticias que están sucediendo, como en el día de hoy. Pero cuando los consiervos vienen a referirle lo mismo que él, Dios, el rey, ya ha visto, entonces todo se precipita y mueve los acontecimientos a un fin horrible. Punto número 8. El rey aplica justicia. Hermanos, lo último que tú puedes esperar de una persona que no puede perdonar en su corazón a un hermano que le ha hecho algo, no importa lo que sea, hablando con esa persona, y lo que te estoy diciendo es algo que realmente ha sucedido en mi vida, esa persona me ha dicho a mí: yo lo que quiero es que se haga justicia. Y yo, sin decirle nada, agaché la cabeza, pero lo pensé y dije: si tú quieres que se haga justicia, terminaríamos todos en el infierno. Si de verdad lo que tú quieres es que se haga justicia, eso es el resultado. Gracias a Dios de que la misericordia triunfa, nos dice Proverbios. La misericordia triunfa sobre el juicio. El rey aplica justicia, versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El rey le llama siervo malvado. El rey le recuerda el perdón que recibió porque le rogó. Le dice que él debía haber tenido misericordia de su consiervo como el rey la tuvo de él. Versículo 34, punto número 9, la ira del rey. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos
hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Qué sucede? Que lo que hace es que le entrega a los verdugos. Pero, hermanos, lo que viene ahora es inaudito. ¿Sabes qué? La deuda impagable está vigente. Ahora, algo que tú no podías pagar, ahora vas a tener que pagarlo. Pobre de mí, miserable de mí, como decía el apóstol Pablo en Romanos 7. ¿Cómo voy yo a pagar una deuda que no se puede pagar? Pues lo siento, pero está vigente. Y el número 10, el punto número 10 y el último, una solemne advertencia. Hermanos, esto es muy serio. Y el Señor sabe muy bien lo que hace. Así también, versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno, ¿a quién? A su hermano sus ofensas. Hermanos, es que el Señor Jesucristo va directamente al grano. Es un problema de hermanos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, de gente que un espíritu falto de venganza y de misericordia se ha apoderado de ese creyente y no puede perdonar. No puede perdonar. No puede perdonar. ¡Qué horrible! Pues la sentencia es que esa persona es entregada a los verdugos y esa persona va a tener que pagar esa deuda. Esto es horrible. Pero la cosa no queda ahí. Fíjate lo que dice Efesios 4, 31 y 32. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4, 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Yo no puedo perdonar. Pues el apóstol Pablo, bajo el poder y la inspiración del Espíritu Santo, dice que tú sí puedes perdonar y te dice cómo. ¿Cómo? Como Dios también te perdonó a ti en Cristo. Así tienes tú que pedir perdón a tu hermano que no puedes perdonar. Ya lo sabes, es así, no hay otra. Es tan sencillo, es tan fácil. ¿Es fácil perdonar? No, claro que no. Pero cuando Dios nos lo pide hacerlo, sí que se puede hacer. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Mira lo que dice en el 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y otra vez nos va a decir cómo se hace eso. ¿Cómo puedo yo perdonar a mi hermano? Pues de la manera que Cristo te perdonó a ti, así también puedes hacerlo tú. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No podemos olvidar nunca, hermanos, la deuda que Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos completamente perdidos en nuestros pecados. No había esperanza ninguna. Pero Dios, por su misericordia, como nos dice en Efesios, nos dio vida juntamente con Cristo.
Y cuando Dios nos levanta y nos despierta a nosotros de entre los muertos, ahora el Espíritu Santo mora en mí y yo puedo perdonar a mi hermano. Hermanos, el problema de no poder perdonar a mi hermano es que tú te vas a quedar siempre en la cárcel. Cuando tú perdonas a tu hermano, te vas a dar cuenta que el que se beneficia ahí no es el que recibe el perdón, sino tú que sales de la cárcel. Es muy interesante, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, y aquí terminamos, vamos a Mateo 7, ¿os acordáis del Padre Nuestro? Capítulo 6. Mateo 6, versículo 9. Alguien estaba hablando de tomar el nombre de Dios en vano. Y una cosa que desgraciadamente, aún entre personas que han aceptado a Jesucristo, quizás por la costumbre, se oye la expresión Dios mío, ay Dios mío y todo eso, ¿no? Cuando estuve estudiando en Puerto Rico, allí lo escuchaba a cada momento y siempre me dio una cosa, esa expresión. Y esta persona que hablaba predicando sobre el tomar el nombre de Dios en vano, decía algo que yo dije, ¿será posible? ¿Será posible que cuando el Señor Jesucristo está hablando aquí en el Sermón del Monte y les dice en el versículo 9, vosotros pues oraréis así? Y lo primero que le dice es, Padre nuestro que estás en los cielos. Y mira la primera petición, santificado sea tu nombre. Santidad a Jehová. Los sacerdotes llevaban la diadema donde decía eso. Santidad a Jehová. Pero hermanos, precisamente hoy, repasando lo que iba a predicar ahora, me quedé de piedra viendo cómo termina este asunto de la oración. Después de todo lo que dice el Señor aquí, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Continuamos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero espérate que no ha terminado. Mira cómo termina. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así termina. Después se va a hablar sobre el ayuno. Ya no tiene nada que ver. Ya no está hablando de la oración. ¿Os dais cuenta lo importante que es el perdón, hermanos? Estas personas, yo puedo pensar, están fuera. Y yo quisiera poder hablar con estas personas y decirle, oye, ¿tanto te cuesta poder humillarte delante de Dios? Y si Felipe te hizo daño, no penséis en el Felipe de Elche, porque he estado en muchas iglesias y he conocido a muchos así en diferentes iglesias, en Puerto Rico, en México, en Estados Unidos. No puedes humillarte y de la misma manera que Dios a ti te perdonó, ¿no puedes tú pedir perdón a los hermanos? Aunque ellos te digan, no te perdono, tú en tu corazón no puedes perdonar, tu vida espiritual está en juego. Tú eres el que estás en la cárcel. Sal de la cárcel. Me dolió, pero yo te pido perdón. Yo te perdono. Porque ese es el asunto, perdonar. ¿Sí? Y hermanos,
Cuando hacemos eso, la bendición de Dios está con nosotros. Y empezamos otra vez a caminar con el Señor bien. Y empezamos otra vez a poder ir con la firmeza que el Señor nos da y tener una buena comunión con la iglesia. No solamente una buena comunión con Dios en Cristo, sino ahora en la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Y si aparece esa o esas personas que me hicieron daño, yo ya les he pedido, yo ya les he perdonado en mi corazón. Ya no hay problema. Y si viene el acusador de los hermanos, siéntete con toda la libertad de decirle, apártate de mí, Satanás. Esto está liquidado. ¿Quieres que te enseñe la factura? Y termino con esto. Ahora el que habla, bueno, siempre he hablado yo, pero ahora el ejemplo lo voy a poner yo mismo. A mí me sucedió algo muy difícil de alguien que me golpeó muy fuerte. Y por años yo no pude perdonar a esa persona. Y gracias a Dios, cuando me salvé, cuando el Señor me salvó, yo pude ir a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Yo no tengo nada absolutamente contra ti. Gracias a Dios he podido arreglar esto con el Señor y te puedo decir que te amo y no hay ningún problema. La persona me dijo, pues muy bien, qué bueno. Bien. ¿Tú sabes qué? Si eso sucedía en el año, vamos a decir, 75 o 76, si eso sucedía en esos años, en el 2015 o 2016, si quieres haces tú la cuenta, venía a mi alma y a mi corazón resentimiento sobre esa persona. Y menos mal que mi madre no me puede oír a mí en mi cuarto, porque está lejos del suyo. Pero si tú vieras lo que le dije al acusador de nuestras almas, no me importa decírtelo a ti. Yo no tengo nada que ver contigo, eso está arreglado. Si tú quieres conversar sobre este asunto, habla con Dios. Porque se arregló completamente. La sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. A mí eso ya no me incumbe. Aléjate de mí, Satanás. Y te lo digo en serio, más fresco que unas Pascuas me quedo. En serio, tú no sabes la libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ahí fuera hay muchísima gente que se muere físicamente de enfermedades que los médicos no pueden curar porque no son capaces de perdonar y la amargura los mata. Y a nosotros el Señor nos ha liberado de eso. Somos de las personas, aquí en Alicante y en Elche, somos las personas más privilegiadas si de verdad caminamos con el Señor de la mano. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial,